Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Maligno, la última película de James Wan que ha sido una auténtica sorpresa. Y quería dedicar este vídeo a mi amigo Javier Arellano porque me comentó que había visto esta película. No sé si te gustó o no te gustó, aún no sé tu opinión, pero bueno, quiero que conozcas mi opinión a través de este vídeo. Y bueno, voy a comentar antes de hablar de la película, quiero hablar un poco de la trayectoria del director James Wan, que es un director que para mí es uno de los nuevos grandes maestros del cine de terror moderno. Es la nueva horneada que vino deudores de John Carpenter, de Tobe Hooper, de Wes Craven, de George Romero, pues toda esta nueva horneada con directores como James Wan, Rob Zombie, Ty West, Pascal Laugier, Alexandra Ha. Bueno, toda esta es la nueva horneada que vino a partir ya del siglo XXI, de los años 2000 hacia acá, de nuevos grandes directores del cine de terror. James Wan quizás es el más conocido de todos, el que ha llegado un poco a tener más prestigio a nivel internacional porque sus películas son las que más éxito han tenido. Pero todos estos son los nuevos, para mí, grandes maestros del cine de terror. James Wan, yo la primera película que vi fue su debut, está claro, Saw, que yo la vi en el cine, y yo flipé. Y es de estos directores que sabes, cuando ves una película sabes que tienes que seguir su trayectoria. Es que lo sabes. O sea, me pasó igual con Ty West cuando vi La Casa del Diablo, con Rob Zombie cuando vi La Casa de los Mil Cadáveres. Pues cuando yo vi Saw dije, este tipo tiene talento. Ahí hay que seguir la filmografía de este tipo. Y no me equivoqué. Luego vinieron películas como Silencio desde el mar, película quizás la menos conocida de este director, pero que yo también flipé. Es una película que me encanta, una película que homenajea al cine de terror gótico de Mario Bava. Es un auténtico homenaje a ese cine de terror. Luego, Insidious, bueno, cuando llegó Insidious volvió a poner de moda el cine de fantasmas. ¿Cuántas películas no han imitado Insidious? Si es que ha habido una explotación de Insidious. Han hecho un montón de películas que han cogido ese estilo, esa temática. O sea, el tipo, todo lo que hacía era bueno. Luego ya llegó con las películas de Expediente Warren y ya volvió a traernos ese cine de terror más clásico. El cine de terror de toda la vida. El cine de terror que podíamos ver, más bien el estilo de los años 70, durante la década de los 70. Hizo una película, tanto la primera como la segunda me encantan. Yo me quedo más con la primera, pero la segunda es igual de buena. Hay gente incluso que prefiere la segunda, la del caso Enfield. Pero son películas que dices, bueno, no tienen nada nuevo. O sea, son películas que es la casa con los fantasmas, con los espíritus, la familia que está viviendo esos sucesos sobrenaturales, luego los expertos en fenómenos sobrenaturales que van a la casa a investigar, que son el matrimonio Warren, con un equipo también de especialistas y tal. Nada que no hayamos visto antes. En películas como Poltergeist, tiene detalles de películas como Amityville. Ha cogido, digamos, que una temática de películas de casas encantadas de toda la vida, pero está tan bien hecho, está tan bien realizado, dirige tan bien, las escenas de terror son tan buenas, tan terroríficas, que la película es una auténtica maravilla, las dos, El Conjuro y la del caso Enfield. Para mí, como ya dije, yo me quedo un poco más con la primera, con la del Conjuro, pero para mí son de las mejores películas de terror del siglo XXI, y como dentro de Casas Encantadas, para mí la película del Conjuro es una de mis películas de terror de casas encantadas favoritas. Está entre mis favoritas, entre mi top de películas de todos los tiempos. De casas encantadas está Expediente Warren, El Conjuro. Entonces es un director que todo lo que ha hecho ha sido bueno. Cuando se ha alejado del terror, te puede gustar más, te puede gustar menos. Tiene esta película que ahora mismo no recuerdo el título, que es con Kevin Bacon, también, que es una película pues como las que hacía Charles Bronson, estas del Justiciero, de Paul Kersey y tal, que está muy bien, a mí me gustó mucho. Luego esta que hizo de A Todo Gas, la séptima, de la saga esa de Fast and Furious, pues yo no soy muy fan de esa saga, no me tira mucho, sin embargo esa sí que me gustó, ¿no? No es que sea una película que me encante, pero bueno, las escenas de acción estaban muy bien realizadas, es un director que dirige muy bien, y a mí dentro de lo que es la saga entera es la que más me gusta. Ya digo, sin ser una saga que me haga especialmente gracia. Y luego con Aquaman, pues Aquaman quizás no me hizo mucha gracia, pero porque yo no soy muy de películas de superhéroes, pero reconozco que está muy bien dirigida. Y que bueno, que a la gente a lo mejor que le tire más el tipo de películas de superhéroes, pues puede ser que les encante, que salga incluso a lo mejor de las mejores. Pero lo que me refiero es que es un gran director, y en su género, que es el cine de terror, el tipo es un hacha. El tipo es, hoy día,
de los mejores y, como digo, uno de los nuevos grandes talentos del cine de terror. Con esta película, y me estoy, como digo, enrollando mucho, llevo ya 5 minutos hablando sin comentar nada de la película, pero quiero dejar bien claro ciertos matices, tanto de la filmografía de James Wan, que, como digo, es un gran director, sobre todo en el cine de terror. Todo lo que ha hecho han sido joyas, pero joyas del cine de terror moderno. Entonces nos trae una nueva película de terror, que eso es un acontecimiento, ¿no? Era como cuando venía la nueva de John Carpenter, la nueva película de Tobe Hooper, la nueva película de Wes Craven, pues ahora es la nueva de James Wan, la nueva de Rob Zombie, que Rob Zombie últimamente se me ha ido un poco por otros derroteros que no me tiran mucho, pero bueno, la nueva de Ty West, tal, o sea, es la nueva película de James Wan, la nueva película de uno de los grandes maestros del cine de terror. ¿Qué pasa? Que ha dividido un poco al público que la ha visto. Yo he escuchado críticas que han dicho que la película es buenísima, que es una auténtica joya, y también he oído críticas de gente que dice que se le ha ido a James Wan la cabeza, que esto no hay por dónde cogerlo, que la película no vale nada, que la película no sé qué. O sea, tiene muchos detractores y muchos admiradores. Entonces, después de ver esta película, me he dado cuenta del porqué. Mi opinión personal, mía, a mí me ha encantado. O sea, yo he flipado he flipado con colores. O sea, para mí es una grandísima película de terror. Para mí, James Wan ha vuelto por todo lo grande. Para mí esto es como... Vamos, para mí esto es James Wan en estado puro. O sea, la película a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. De hecho, que hasta ahora, estamos ya finalizando prácticamente el año, para mí es la mejor película de terror que he visto este año. La mejor. No contamos, como dije yo al principio, con Color Out of Space, que es del año pasado, aunque yo la vi este año. Si la contamos como que es del año pasado y tal, es la mejor del año pasado. Si la cuento como el de este año, pues yo la pongo junto con esta. E incluso yo diría que esta, no sé. A mí es que yo he flipado con esta película. O sea, es una película que me ha ganado conforme la estaba viendo. Es de esas películas que estás... ¡Guau, qué pedazo de escena! ¡Qué bien rodada! ¡Qué escenón! ¡Ostras, esto, está lo otro! Todo el rato en la cabeza estás flipando. ¡Madre mía! Y ahora... ¡Hostia, cómo ha pasado esto! ¡Hostia, cómo ha pasado lo otro! ¡Hostia! Estás flipando todo el rato. Por lo menos a mí. Por lo menos a mí es lo que me ha pasado. ¿Qué pasa? Que reconozco que haya gente que no le guste. Como, al igual que Call Out of Space... Son películas que no son para todo el mundo. Son películas arriesgadas. Son películas que tiene que gustarte la película. Tiene que llenarte, tiene que atraparte. Porque son películas muy peculiares. Y es cierto que son películas que o te gustan o no te gustan. Entonces esta es una película muy arriesgada, que habrá gente que no le guste, habrá gente que no la haya enganchado, habrá gente que a lo mejor ese desenlace final tan sorprendente, porque es súper sorprendente, ha vuelto a los finales sorprendentes de Saw o de Insidious o Silencio desde el mal, pues puede que a muchos a lo mejor le haya parecido una parida, le haya parecido algo que no se lo traen, que no huelen, no lo sé, pero a mí me ha llenado, a mí me ha ganado, y para mí es un disfrute tan grande, que yo te compro ese final, te lo compro, vamos... Que me quedo con ese final. Y para mí es una película que me ha parecido flipante. Aunque, como digo, pues sí que sé que a lo mejor hay gente que no la haya podido llenar, que no la haya podido llegar. La película, reconozco que haya ese tipo de personas que... Pero bueno, dentro de que sean detractores de la película hay que reconocer de que está dirigida de 10. O sea, la película está dirigida a James Wan, es que ya en cada película... No hace falta ya que demuestre nada. El tipo dirige de la hostia. El tipo, los movimientos que tiene de cámara, lo visual que es, o sea, la película ya, solamente con eso, es una película que ya está bien dirigida y ahí no hay que ponerle ninguna pega. Que luego ya la historia te guste más, te guste menos, eso ya es otra cosa. Que no te haya llegado a atrapar, que no te haya llegado a enganchar, que seas una persona que necesites quizás a lo mejor que la historia a lo mejor tenga una coherencia y no te tragues la coherencia de esta película, ahí ya es otra cosa. Pero la película para mí es un gran disfrute, está... sorprendentemente bien dirigida,
sorprendentemente no, o sea, he equivocado la palabra, es increíblemente bien dirigida, o sea, fascinantemente bien dirigida, no sabría qué palabra utilizar, pero yo es que estaba flipando porque últimamente estoy viendo películas de terror bastante mediocres, bastante mal realizadas, y de repente esto es un lujazo. Yo estaba viendo y digo, qué lujazo, madre mía, que solamente con lo bien dirigida que está, ya te compro la película, pero es que luego tiene escenas de terror que son flipantes, tiene un villano que es acojonante. Yo quiero ver más películas con este villano, yo quiero que hagan más películas con este villano. Me daría pena de que solamente, o incluso a lo mejor, mira, no sé qué decir, si quiero que hagan más películas con este villano, que lo dejen así, porque sé que a lo mejor la pueden cagar, y el tema del villano este es la sorpresa que nos da al final, de qué es y por qué hace el villano lo que hace. Entonces quizás hacer secuelas de esta película a lo mejor no es una buena idea, pero me ha encantado ese villano, o sea, la película a mí me ha parecido flipante. Ha cogido un poco, ha ido cogiendo cosas, ha ido cogiendo detalles de otras películas, ha ido cogiendo subgéneros, los ha mezclado, ha hecho un pastiche de muchas películas, ha hecho un pastiche de muchos subgéneros, pero ha creado un producto único, original y particular, y propio de él, un producto auténticamente de autor. Hace poco comenté Shocker de Wes Craven, que dije que había juntado de otras películas, elementos de otras películas, había creado un pastiche que no le había salido bien. Y ojo, a mí Shocker me gusta y le tengo mucho cariño a la película, porque yo la vi de pequeño, me encantó, pero yo hoy día reconozco que la película no le salió bien a Wes Craven. No es mala película, porque joder, Wes Craven es un gran genio y maestro del terror, entonces no es una mala película, pero no es de las mejores. Es una película pues un poco más flojita y un poco más fallida. Sin embargo, aquí a James Wan le ha salido bien la jugada. Desde mi punto de vista le ha salido bien. Habrá gente que piense lo mismo que yo pienso de Shocker, que se le ha ido la mano y que no lo ha hecho bien. Entonces ya me he tirado ya 11 minutos y pico hablando sin comentar nada de la película, pero bueno, es que quería comentar un poco todo esto de por qué me ha parecido a mí tan buena, de lo que es la carrera de este director, y que también entiendo de porque haya gente que no le guste. También hay gente que ha esperado algo más parecido a Expediente Warren, algo más parecido al tema fantasmagórico que ha ido tratando en las películas de terror que ha ido haciendo durante los últimos años, desde que, quitando la primera que fue Saw, que fue esa mezcla de terror y thriller, luego todo lo que tocó fue temas de sobrenaturales, de fantasmas, pues desde Silencio desde el Mal, Insidious, hablas de Expediente Warren, todo es la temática que ha tocado. Aquí ha cambiado de temática. Empieza en un principio siendo como una película de temática de fantasmas, luego empieza como una película con un asesino en serie, que entraría más que en el slasher, que tiene elementos de slasher, entraría más en el cine giallo, es un gran homenaje al cine giallo, para luego pasar a otro cine de terror más visceral, un cine de terror más del body horror, ¿no? Un poco a lo David Cronenberg. Es un poco tocando todos esos géneros y homenajeando o tomando elementos de muchas películas y creando una película única y propia y muy original. Es de las películas más originales que se han hecho en los últimos tiempos, y solamente por lo arriesgado de la propuesta es realmente pues admirable lo bien que le ha salido. Y como digo, hablo siempre desde mi punto de vista. A mí es una película que me ha encantado y yo la recomendaría al 100%, porque creo que si sois amantes del cine de terror, yo creo que os va a fascinar. También, como digo, habrá gente que no, pero bueno, esta es mi opinión, así que voy ya a ir a comentar la película. Hay una parte sin spoilers y otra, por supuesto, con spoilers. Bueno, la película, en un principio, conforme empieza la película, vemos algo que puede ir dándote pistas para lo que suceda al final, pero nunca vas a llegar a averiguarlo al 100% hasta que llega al final. El final es realmente sorprendente y no te lo esperas para nada, pero al principio te da algunas pistas. Al principio vemos como una especie nos trasladamos al año 93 y vemos en un centro como de investigación, como un centro médico donde están investigando, haciendo como un experimento, y parece como que hay una criatura y están hablando sobre que la criatura está desarrollando una serie de poderes, que puede controlar la electricidad, que puede su mente hablar a través de los aparatos electrónicos. O sea, si quiere hablarte, a lo mejor, y hay una radio o hay una televisión, puede hablarte a través de esos elementos electrónicos. Entonces es como que están haciendo un experimento con algún tipo de criatura. Entonces vemos como que la criatura está rabiosa, ha lanzado desde la habitación donde se encuentra esa criatura como un celador, lo ha lanzado por los aires, y entran dentro de lo que es el lugar y vemos como que es un cuarto de niños, y vemos como que han atrapado a una niña. No le vemos la cara a la niña, pero vemos las piernas como que es una niña, y como que la tienen atada, y detrás de una especie como de cortina de estas que hay en los hospitales, que se ve medio transparente, vemos como una especie como de criatura. Entonces es algo raro, ¿no? Es ya muy extraña nada más empieza la película, porque ves que han entrado una niña, sin embargo ahí ves como a una especie de como de criatura pequeña. Algo extraño. Luego nos trasladamos a la actualidad
Y vemos una chica que está embarazada y se supone que ha tenido como varios abortos. Y el marido es un tipo que es un maltratador. Está harto de no poder tener hijos con ella. Es como que le echa la culpa a ella de haber perdido a esos hijos. Ya ves tú qué culpa tiene la mujer. Bastante pena es de que haya tenido esos abortos. El caso es que hablando con ella es como que hay una discusión y el tipo la lanza contra la pared y ella se golpea en la cabeza. O sea, el tipo es un maltratador. Luego vemos por la noche cómo el tipo es asesinado. El tipo es asesinado. Ahí es cuando la película parece que entraría dentro de la temática sobrenatural, la temática de fantasmas, porque vemos que es asesinado por una especie de ente sobrenatural. La escena, vamos, terrorífica, como todas las que hace James Wan, ese tratamiento de la oscuridad, está en el asiento, vemos en el sillón, como de repente vemos una figura, cuando enciende la luz, porque está oscuro no hay nadie, luego pues cuando va andando por los pasillos porque está oyendo ruidos, el hombre, todo eso está genialmente rodado. O sea, mientras otras personas hacen este tipo de escenas que son genéricas, que parece que estén sin ganas, sin alma, aquí James Wan como que lo da todo. Y una escena simplemente con ese tratamiento de la oscuridad, simplemente andando esta persona por un pasillo que ha oído un ruido, cosas que hemos visto en 20.000 películas, ya te tiene atrapado, ya te tiene en tensión, por lo bien que rueda, por cómo mueve la cámara, por cómo va utilizando los tiempos de espera hasta que sucede el acto terrorífico, el acto de aparición de este ser, que parece un ser fantasmal, que puede recordar también otro homenaje a ese cine de terror asiático que llegó pues durante los 2000, que estuvo tan de moda a principios de los 2000, pues tipo The Ring, tipo La Maldición, bueno, pues esa especie como de ente sobrenatural con el pelo largo, todo de negro, no le vemos la cara para nada, entonces mata a este chico. Ella se despierta y cuando baja es atacada por este asesino. Este asesino que parece un ser sobrenatural. Ya desde el principio vemos que es un ser sobrenatural. Y la golpea, la ataca, ella cae al suelo y entonces sufre otro aborto. Pierde otra vez al niño. Esto es un gran drama para ella. De hecho, que es un drama mucho mayor del que el que hayan asesinado lo que es al marido. También es verdad de que es un tipo que es un maltratador. Ella se lo dice a su hermana. Cuando va a ver a la hermana, le dice que había pensado varias veces en dejarlo, pero siempre que iba a dejarlo era como que se quedaba embarazada y le daba otra oportunidad. No entiendo por qué, porque es un más motivo aún para dejar a una persona que te maltrata. Ya que si vas a tener un hijo, no creo que quieras tener un hijo con una persona que es un maltratador, que te va a maltratar a ti y que puede maltratar a tu futuro hijo. Pero bueno, dice eso, que siempre que iba a dejarlo, que se quedaba embarazada y que bueno, pues al final pues siempre seguía con él por eso. La cuestión es que a partir de ahí hay una investigación, por supuesto llega la policía. Se supone que el tipo, cuando analizan el cadáver, es como que no tiene, como que lo han roto el cuello, pero desde el techo, ¿no? Piensan, dicen, no, es que esto, las moraduras que tienes como que lo han atrapado, pero desde la parte de arriba. Claro, ya la policía se extraña porque dice, ¿quién puede hacer eso, no? Es como que alguien se ha enganchado en el techo como si fuera una araña y la ha roto el cuello. Ya vemos que hay un elemento sobrenatural. Y a partir de ahí la película es como que va en fases. Vemos un comienzo, un inicio que parece una película como de experimentos, como que están experimentando con una criatura, pero luego parece algo muy extraño que te deja con un misterio porque vemos que esa criatura en realidad es como si fuera una niña, pero a la vez vemos como hay algo monstruoso ahí. No sabemos nada, ese es el comienzo. Luego vemos que parece que va a haber un rollo sobrenatural de fantasmas, ¿no? Tipo pues de Ring, tipo La Maldición, para luego enseguida pasar ya a ver una película de un asesino en serie que tiene características sobrenaturales y vemos que este asesino está como conectado con esta chica que ha sufrido el aborto y que ha sido atacada por este asesino que ha matado a su vez a su pareja. Entonces vemos que ella es como que ve lo que ve el asesino. De repente el asesino empieza a matar a una serie de personas que luego esto lo vamos conectando con... y esto ya no son spoilers aún. Vemos que este asesino tiene algo que ver con ese experimento que vimos al principio. Y todos los doctores que estuvieron implicados en ese experimento están siendo asesinados por ese asesino. Y cada uno de los asesinatos, ella los ve, ella ve lo que ve el asesino. Y esas escenas están flipantes, porque ella de repente está en su casa y de repente va a poner la lavadora y ve a través de lo que es el espejo del cristal de la lavadora, ve la cara chillando de la primera víctima, que es la que llevaba, es una doctora que es la que llevaba el experimento, la que dirigía el experimento.
Entonces de repente ella se queda paralizada, ella siempre que tiene una visión se queda paralizada, no puede moverse, y todo a su alrededor se transforma, cambia, hacia el lugar donde se está cometiendo el asesinato. Ella está en su casa y de repente se queda paralizada, todo en su casa cambia alrededor y se convierte en el lugar donde se está cometiendo el asesinato, como si ella estuviera en el lugar donde se está cometiendo el asesinato. Y está paralizada, no puede hacer nada. Entonces esto es algo frustrante, porque estás viendo una escena de horror puro y duro y no puedes hacer nada, la estás contemplando estando totalmente paralizada, totalmente quieta. Entonces empieza primero con esta víctima, luego empieza ella a ver cada uno de los asesinatos. Ella lo comenta a la policía junto con la hermana, que la hermana la crea ella, porque realmente ella le dice a la hermana que ha visto el asesinato de la mujer, que ha salido en las noticias, que ha muerto y tal. Pero la policía, por supuesto, no la creen. Sin embargo, hay un detective, el detective que no, o algo así, tiene un nombre así un poco extraño. Hay un detective que parece como que la cree, como que quiere ayudarla, ¿no? Como que dice, bueno, pues no perdemos nada por seguir las pistas de esta chica. Si tiene otra visión de otro asesinato, pues un poco ir al lugar donde se supone de que se ha cometido el asesinato, porque ella luego tiene otra visión del siguiente asesinato, y entonces dice, pues este asesinato se ha cometido en tal lugar. Pues es llegar ahí, si es cierto que se ha cometido ahí, pues bueno, pues también puede ser ella sospechosa, ¿no? Porque decir, vamos, me estás diciendo que estás teniendo una visión de que ahí se ha cometido un asesinato, a lo mejor eres tú la que ha cometido ese asesinato ahí, ¿no? Es como también esto un poco, ahora que estoy pensando, me recuerda a Soccer, ¿no? Él tenía esos sueños, el chaval, que veía donde horas Pinker cometía los asesinatos, lo que pasa que él los veía antes, podía impedirlos, ella no. Ella los ve en el momento en que se están cometiendo, por lo tanto no puede impedirlos, solamente puede indicar dónde se ha cometido el crimen, para que la policía investigue. La cuestión es que vemos también de que este asesino atrapa a una mujer que está, es una guía que está llevando a la gente... Nico, venga, calla. No sé qué le pasa al Nico, que no para de ladrar. Pues es como una guía turística que nos lleva por debajo de las calles de Seattle, porque se supone que Seattle es como que había una ciudad que en el 1700 y pico como que se quemó entera, y entonces como que esa ciudad se quedó subterránea y se creó una ciudad encima. Entonces por debajo de esa ciudad, que está todo enmarañado, todo pues con objetos antiguos, con carruajes, con objetos de aquella época. Entonces, pues es como una guía turística por debajo de la ciudad de Seattle. Entonces, a esta mujer, a esta guía, es como que el tipo la secuestra y la lleva como un desván, también súper enmarañado. Y no sabemos el por qué, luego lo descubrimos, la tienen en el desván. A esta no la mata, va matando a otras personas, a todos esos médicos que estaban implicados en el experimento que vimos al principio, pero esta mujer no la mata, la deja ya atada en el desván. La ambientación y la atmósfera, o sea, James Wan logra crear unas atmósferas realmente fantasmagóricas. Al principio de la película, conforme vemos ese hospital, creo que es psiquiátrico, donde hacen los experimentos, este centro médico, lleno todo como de niebla alrededor, o sea, es un estilo que parece de Tim Burton, parecía que estábamos viendo un edificio de Gotham, de cuando hizo Batman, el Batman de Tim Burton, pues ese estilo como gótico. Luego también la casa donde vive ella, los lugares estos cubiertos como de esa neblina que a veces vemos en muchas películas de terror, pero no esa niebla quizás tan densa como esas películas de terror gótico, como las películas de Mario Bava, de Roger Corman o las que hacía la Hammer. Siempre hemos visto en este cine de terror más moderno como una especie de esa neblina que se hace por la noche, ¿no? Lo que es en las ciudades, pero aquí es un poco más densa, porque aquí es como que quiere homenajear más ese cine de terror gótico. También hay un homenaje al cine de terror gótico, sobre todo al de Mario Bava, al cine de terror gótico italiano. Y ahí donde se ve más ese homenaje es cuando vamos a los subterráneos. Cuando vamos a esa ciudad subterránea, entre esos elementos que tiene más de pues clásicos, vemos carruajes, vamos pues con objetos que habían y estructuras de edificios, derruidos o de farolas más clásicas, más de la época. Estábamos hablando de una ciudad que era del año 1700 y pico. Todo eso cubierto con una especie de humo, de ese humo casi como de alcantarillado, de vapores de estos, que crea como una especie de niebla densa que rodea todo lo que es la parte subterránea de esa ciudad, con todos esos elementos de esos carruajes abandonados, todo enmarañado. Le da un aspecto de terror gótico increíble, un homenaje a ese cine de terror gótico italiano, un homenaje de nuevo a ese Mario Bava, como homenajeó en la película Silencio desde el mar. También tiene ahí su homenaje. Luego vemos que este asesino, ya el homenaje a los giallos, el asesino pues va
con una especie de gabardina que le va cubriendo. Vemos que tiene el pelo largo, que le cubre toda la cara. El aspecto y los movimientos son como de mujer, son femeninos. Ya pensamos que puede ser el asesino una mujer. Y va enguantado, con esos guantes negros tan típicos de los giallos. Se crea un arma propia. Con la primera víctima tiene una especie como de trofeo. De esta doctora tiene como un trofeo. Entonces es como que modifica ese trofeo y crea como una especie de daga de brillante, parece de oro, y crea como una daga. Un objeto punzante también, que recuerda mucho por cómo brilla, por cómo es esa forma, esa especie de daga, a los objetos que llevaban esos cuchillos o esas dagas que utilizaban en los giallos. Ese es ya un homenaje a los giallos. Luego las escenas tiene muchas escenas muy sangrientas, hay muchas muertes. Nunca había realizado muertes James Wan en sus películas, exceptuando Saw, nunca había realizado muertes, y no tiene tantas muertes como esta película. Y nunca había sido un director sangriento. Saw la gente la recuerda como sangrienta, pero eso fue después, a partir ya de la segunda que empezó la cosa, y en la tercera ya, que fue ya cuando se tiró toda la carne al asador y se hizo unas películas muy sangrientas, ese torture porn. Pero lo que es la primera de Saw no es una película sangrienta para nada, pero esta sí, esta película es muy sangrienta. Y aquí vemos algo que sí que es cierto que James Wan había abandonado en el resto de sus películas, como digo, exceptuando Saw. Lo que es en Insidious, los que es sobre todo en Expediente Warren, son películas que no hay amenaza para los protagonistas. Tú sabes que no va a morir nadie, que todos están seguros. Lo que pasa es que están tan bien hechas las escenas de terror que es como un tren de la bruja para disfrutar, para sentir miedo y luego ya salir de ese estado de tren de la bruja, de terror adrenalínico. Pues salir de ahí ya está, ya ha pasado, pero sabes que los protagonistas no van a morir, no les va a pasar en realidad nada malo. Aquí, sin embargo, sí que hay una amenaza para los protagonistas, ya pueden morir, incluso la protagonista puede morir. Entonces aquí tenemos una amenaza más constante que lo que son en las películas de Expediente Warren. Luego, pues tiene esos asesinatos tan sangrientos, bastante homenaje a los giallos. Sobre todo un poco pues a veces en los colores, cuando utiliza a lo mejor algunas luces de neón rojizas o azuladas, ese tipo de utilización de los colores en algunas escenas de terror, pues sería un homenaje a Dario Argento, a los giallos de Dario Argento. Algunas escenas de primer plano del ojo de la protagonista. Hay una escena que se ve en la cama que está así, es que tiene unas escenas flipantes, que está tumbada así, de repente se ve como la cámara se mueve y ves como está tumbado y luego la ves como que está recta, tumbada en la cama. Y luego hay un plano del ojo de ella también con un color así como rojizo, la paleta esa de colores, que es realmente un homenaje a ese Dario Argento. Y con esas escenas también de sangrientas, que quizá en los asesinatos se asemeje más a los slashers que a los giallos en sí. A los giallos es en plan del cuchillo, algunos pues acercamientos de la utilización de los colores, algunos primeros planos, sobre todo de los ojos de la protagonista, ese primer plano que hay de la cara de ella, del ojo, con todo lo que es la paleta esta de ese filtro de color rojo. Pues eso recuerda a los giallos. Los asesinatos serían más tipo slasher, asesinatos muy sangrientos también. Y pues homenajearía también pues a películas como pues de Dario Argento, pues como sería Inferno, como sería Ténebre. Quizás los asesinatos o esa daga también homenajearía a la película Ópera también, a Trauma, con lo que es la trama de ir asesinando a esos doctores que hicieron ese experimento. Pues en Trauma también iban matando a esos que estuvieron involucrados también en una especie en ese parto que se ve al principio, unos doctores y tal. Bueno, no quiero hablar de, por si alguien no ha visto el Trauma de Dario Argento, su debut en Estados Unidos, una maravilla de película. Pues esta también, como que homenajea también a Trauma, homenajea a varias películas también de Dario Argento. Siempre dudamos también esta película juega mucho con la salud mental de la chica, porque puede ser de que todo esté en su cabeza, de que ella piense que vea los asesinatos cuando en realidad tenga una doble personalidad y los cometa ella, que nosotros veamos lo que ve ella como que es un ser sobrenatural cuando en realidad no es un ser sobrenatural y simplemente sea ella que tiene una doble personalidad. Juega mucho con estos elementos, pero claro, también vemos el principio, que tiene que ver ese experimento. Sabíamos que hay un elemento sobrenatural desde el principio, por lo tanto no hay que desechar ese elemento sobrenatural, pero siempre juega un poco con la salud mental de la víctima, como que la víctima puede estar implicada en esos asesinatos. Y ya creo que a partir de aquí ya iría a la parte con spoilers. La película tiene, como digo, las escenas están dirigidas de 10, esa ambientación, la atmósfera, los asesinatos súper sangrientos, lo que es la figura del asesino, a veces los movimientos que tiene, que a veces puede ir como, es como si fuera como un ninja,
pero que se puede doblar, o sea, es una cosa muy rara. Vemos elementos sobrenaturales que no es que estén en la cabeza de la chica, porque hay una persecución que tiene un policía con el asesino que el policía ve cómo se mueve el asesino, entonces el asesino salta, corre, se dobla, puede como que andar hacia atrás, luego sabemos todo esto por qué es, luego tiene un porqué, puede retorcerse, ir como a cuatro patas, colarse por agujeros pequeños, o sea, hay una persecución que tiene, luego por la parte subterránea de lo que es de la ciudad, que es flipante, y vemos que hay un elemento sobrenatural, pero siempre pensamos de que ella a lo mejor puede estar implicada, de que todo pueda estar en su mente, de que pueda tener una doble personalidad y quizás tener ciertos poderes sobrenaturales que la pueden hacer moverse de esa manera. Podemos pensar de que la niña que hemos visto al principio es ella. Podemos ir pensando esas cosas y podemos acertar en algunas y en otras no, pero jamás acertaremos al final, que es auténticamente sorprendente. Escenas, pues tiene una que va corriendo, ella por la casa, que se ve en un plano cenital desde arriba, y ves lo que son las habitaciones de la casa como si fuera una casa de muñecas. Esto recordaría un poco a Hereditary. Va corriendo de habitación en habitación por la parte de arriba, como va cerrando las puertas de las habitaciones. Esa escena me parece flipante, o sea, está rodada de manera magistral. Para mí la película es una maravilla, la mejor película de terror hasta ahora de este año. Me falta Halloween Kills, no quiero hablar porque Halloween Kills, madre mía, es la película que estoy esperando yo desde que comenzó el año. Así que, pero esta película es una maravilla, una auténtica maravilla. Y ahora ya viene la parte con spoilers. Bueno, pues vamos descubriendo poco a poco ciertos detalles de la película, que algunos te los vas oliendo y otros no. Pero hasta que no llega la sorpresa final, eso no sí que es verdad que no te lo esperas. Descubrimos de que la niña del principio es ella, es la protagonista. Esto es un poco, queda un poco claro, yo creo que no es tampoco una gran sorpresa. Yo me lo imaginaba. Y que está ligada de alguna manera a este asesino llamado Gabriel. Es un asesino llamado Gabriel. Y ella está como ligada mentalmente a este asesino. Ella sabe lo que hace este asesino, ve lo que ve el asesino. Esto también recuerda un poco a la película Los ojos de Laura Mars, ve lo que ve el asesino. Pero ¿qué tiene que ver ella con este Gabriel? ¿Qué experimento se hizo? ¿Acaso ya tiene algún tipo de poder sobrenatural? ¿Qué es este Gabriel? ¿Qué es esa criatura que vemos como al principio a través de esa cortina? ¿Será ese Gabriel esa criatura? Porque vemos un poco de la cara de Gabriel, que es un monstruo, es una criatura sobrenatural. Por supuesto, la manera de moverse, pues deducimos de que es un ser sobrenatural, de que no es un ser humano, ¿no? Esto pasaba como en Jeepers Creepers. Parece un ser humano, pero tú ya lo veías moverse y decías, no, este tipo no es un ser humano, este tipo es un ser sobrenatural. Y aquí pasa lo mismo. Entonces vemos la cara como una especie como de demonio, una cosa extraña, es flipante. A mí me encantó la cara del tipo este, parece como el guardián de la cripta, pero nunca le llegas a ver la cara del todo, siempre está cubierta con ese pelo largo. ¿Qué tiene que ver, no? A lo mejor son hermanos y los dos tienen como una especie de poder sobrenatural y están conectados. Descubrimos que, por supuesto, de que ella es adoptada, que después de ese centro donde estuvieron haciendo experimentos con ella, de que ella la adoptaron, por lo tanto la hermana de ella no es hermana de ella. Entonces vamos un poco averiguando qué es, porque la clave está en qué es ese experimento y qué es lo que une a ella con Gabriel. ¿Quién es Gabriel para ella? ¿Es su hermano? ¿Es algo que salió mal del experimento? Y ella está como conectada con él. No lo sabemos pues hasta el final. Entonces aquí lo que descubrimos al final, porque al final vemos que en ese desván, también súper enmarañado, o sea, a James Wan le encantan los lugares enmarañados, le encanta un poco crear esos ambientes. Ese desván donde se encuentra esa víctima atrapada, que no sabemos por qué la tiene atrapada, que lo sabemos al final, es el desván de la chica. O sea, el asesino ha estado todo el tiempo en el desván de esta chica y allí tiene hasta a esta mujer. Entonces, claro, a ella la acusan de asesinato. La acusan porque, claro, tiene a esta mujer secuestrada, que pues luego está en coma, no puede hablar, pero la tiene secuestrada. Ella sabe dónde se han cometido los asesinatos, pues 2 más 2, 4, tiene que ser ella. Entonces, la arrestan. El policía no está muy de acuerdo, como que parece que la cree, pero bueno, no puede hacer nada y la arrestan. Y la hermana va por ahí investigando por su cuenta para averiguar lo que es... qué es lo que sucede realmente, porque la policía averiguan de que ella pues era la que en la casa de la primera víctima, que es la doctora esta que llevaba ese experimento, ven una foto de una niña, luego descubren que la niña es ella, entonces pues intentan averiguar, sobre todo la hermana ya va por su cuenta a averiguar qué es lo que pasó antes de que la adoptaran, porque estaba en ese centro, porque en ese centro médico, quién quizás era su madre, quiere intentar obtener respuestas para saber un poco quién es Gabriel, porque desde que era pequeña ella tenía un amigo imaginario llamado Gabriel.
Entonces se supone que ella hacía cosas malas, pero ella decía que en realidad las hacía Gabriel y le echaba la culpa a ella. Era como que Gabriel, de alguna manera, ese amigo imaginario, como que la dominaba y le hacía hacer cosas malas. Y luego le echaba la culpa siempre a ella. Entonces ella dice, estos asesinatos los ha cometido Gabriel, pero me ha echado la culpa a mí. Gabriel lo mismo, puede comunicarse. Igual que vemos al principio en ese experimento, ese ser, esa criatura puede comunicarse por los aparatos electrónicos, a través de los móviles, de los televisores, de las radios, y puede controlar la electricidad. Donde pasa él, la electricidad se va la luz, se apaga, revientan lo que son las bombillas. O sea, el tipo es como que está vinculado también a la electricidad. Puede que por parte del experimento que se haya hecho al principio. Entonces la hermana va, al final, logra descubrir dónde está ese centro donde investigaron. El centro ya está abandonado, por lo mismo entra, todo destartalado, ambientación de 10, y descubre, ve unas cintas donde se ve las grabaciones de ese experimento. Según Gabriel, porque llama, estando ella detenida en la policía, llama y entonces dice que que está en la mente de ella y que ella lo ha hecho real. Es como que ella ha creado un amigo imaginario, quizás tenga algún don sobrenatural, por eso estaban experimentando con ella, y es capaz de que su imaginación, ese amigo imaginario, hacerlo vivo, hacer que sea real, darle una forma física. Esto nos recordaría a La mitad oscura de George Romero, basada en la novela de Stephen King. Nos recuerda a muchas películas, pero tiene una entidad propia esta película. Pues por ahí pueden ir los tiros. Tú empiezas a pensar, a elucubrar cosas. Entonces vemos que encuentra unos vídeos de ese experimento y los ven y descubren de que había una mujer, se ve que es adolescente, que se quedó embarazada. Se ve que la violaron o algo y se quedó embarazada. La cuestión es que no podía tener el hijo. La madre de ella dijo que eso era un sacrilegio y lo dio a este centro para que hicieran experimentos. ¿Por qué? Y es algo curioso, porque la conversación te va dando pistas, pero te va confundiendo, porque hablan en plural y en singular. Dice, voy a dar mis hijos a este centro, mis, en plural, mis hijos. Luego habla en singular, cuidad no me acuerdo el nombre ahora de la chica, de Emily, hay que cuidar de Emily, ya nombra en singular y una chica. Y luego habla del masculino de él, porque él no sé qué, por eso tengo que... O sea, habla entre que son dos, pero luego habla de uno y habla en femenino con un nombre, con Emily, y luego habla en masculino de él. Entonces te queda raro, pero luego tiene un porqué. Y lo que descubrimos es que en realidad ella ha tenido una hija que tiene como una especie de gemelo parasitario, lo que llaman un gemelo parasitario. Hay veces que en el embrión es como que se juntan dos fetos y van a ser dos gemelos, pero se juntan dos fetos, y entonces es como que nace uno y ha absorbido un poco de parte del feto del otro, ha absorbido parte de ese feto, y nacen pegados, no como siameses, pero nace como que ha absorbido, digamos que casi todo el material genético. Sería como una especie de tumoración, podríamos llamarlo así, aunque de mala manera, pero es una especie como de tumoración, que podría haber sido un gemelo, pero al absorber, es como que un feto ha absorbido al otro. Entonces ha nacido con un gemelo parasitario, que lo tiene en la espalda. Vemos a la niña y luego detrás vemos que tiene un gemelo parasitario que está totalmente deformado, porque ya ha absorbido todos los genes, ha absorbido todo, entonces ha quedado pegado a través de ella. Por la cabeza ves la del gemelo ese detrás, el cuerpo parece como una especie como de demonio. Recuerda a ese demonio que se ve en la espalda de Sacer Kane en la película En la boca del miedo, pues un rollo así. Vemos esa especie como de gemelo parasitario detrás, con pelo y todo. O sea, vemos, ella tiene delante el pelo largo así, pero también detrás él tiene la forma, lo mismo. Son como dos personas, ella y detrás el gemelo este ser, esta criatura con el pelo largo. De ahí es por lo que vemos esa especie de criatura al principio cuando la niña la llevan. Cuando vemos que la cogen al principio, cuando están haciendo ese experimento y corren la cortina, vemos a través de la cortina como una criatura. La criatura esa pequeña es la que tiene ella en la espalda. Entonces es una sorpresa flipante que no te la esperas. Al final extirparon este gemelo, pero hay una parte del cerebro que no podían extirparla. Entonces esa parte es como que la introdujeron dentro, ¿no? Porque si no, ella podía morir. Entonces esa parte no podían extirparla y esa parte pues la introdujeron dentro del cerebro de ella, y ella como que absorbió lo que es al gemelo, y ella ya pues la dieron en adopción y llevaba una vida normal. Pero ese gemelo es como que empezaba a hablarle a través de ella, porque estaba unido a ella, y es como que empezaba a hablarle. Ese Gabriel empezaba a hablarle a ella. Era el que le decía de hacer cosas malas, era como que la dominaba. Ya que estaba en su mente, le hablaba a ella y aparte la dominaba. Controlaba su cuerpo para hacer cosas malas. ¿Qué sucede? Que cuando nació la hermana, que no es hermana, es que es hermanastra, ella como que se volcó tanto en la hermana que ya como que se olvidó. En una parte del cerebro estaba ahí ya olvidado, totalmente aislado, ese Gabriel. Pero despertó cuando el marido, le golpeó en la cabeza. O
Se supone que Gabriel estaba como aletargado, pero estaba como cobrando energías cada vez más. A través de los hijos que ella iba a tener, él absorbía los fetos, alimentaba de esos fetos, iba cobrando cada vez más energía. Y despertó del todo cuando él le dio un golpe en la cabeza, se golpeó en la cabeza y ahí despertó a Gabriel. Por eso a partir de ahí es cuando comienzan los asesinatos. Los asesinatos en realidad los comete ella en el cuerpo de ella, porque ellas son dos, ella tiene detrás a Gabriel, ella se le abre detrás al final lo que es el cráneo y aparece la cara de Gabriel. Por eso cuando tú ves a Gabriel va andando de espaldas. Por eso se mueve de una manera tan extraña. O sea, es ella, por eso vemos el cuerpo de una mujer, es ella que tiene el pelo por delante de ella, normal, y el pelo por detrás, normal, de Gabriel. Y entonces cuando se le abre lo que es la parte de atrás del cráneo, aparece lo que es la cara de Gabriel. Entonces puede andar tanto para adelante como para atrás. Por eso vemos que puede moverse de esa manera, que parece que sea de goma. Porque puede andar hacia adelante, porque son dos personas, a ver si me explico bien. O sea, están pegados. Es yo aquí y está aquí. Puedo ir para adelante, pero a la vez mi cuerpo se puede doblar, mis piernas, mis brazos, ir para hacia ese lado, y correr hacia ese lado, que parece que vaya corriendo hacia atrás. O sea, puede ir en las dos direcciones y moverse en las dos direcciones, ¿no? Porque son dos personas, una delante y otra detrás, que puede hacer los mismos movimientos, puede doblar sus huesos, todo, y hacer los mismos movimientos de un lado a otro. Por eso se mueve de esa manera. Entonces ese final es sorprendente, no te lo imaginas, es increíble ese final. Claro, Gabriel la maneja ella, la controla ella, es el que tiene el poder mental más fuerte que la maneja ella. Entonces todos esos asesinatos, él lo que hizo es controlar su mente para que ella creyera de que ella estaba en su casa o de que ella estaba en la cama y de que era ella la que veía esos asesinatos. Sin embargo, en realidad era ella, el cuerpo de ella la que los cometía, porque es el mismo cuerpo de Gabriel, los comete Gabriel en el cuerpo de ella, que es el cuerpo de él también. Él maneja el cuerpo de ella, podríamos decirlo de alguna manera así. O sea, es como una doble personalidad, pero de manera bestial, ¿no? Entonces vemos al final cuando la tienen detenida, que esa escena es increíble, porque en la mente Gabriel hace como que ella se piense que está en la celda, que está sentada en la celda. Eso es lo que él hace que ella piense, porque él controla la mente de ella. Sin embargo, en realidad lo que está haciendo él ya se está transformado en Gabriel, y lo que está haciendo es matar a todos los de la comisaría. Esa escena es flipante. Ahí entramos más incluso en una película de acción gore. Aquí ya se destapa el gore, hay unas escenas sangrientas, se carga a todo Cristo. Es como un homenaje a Terminator, cuando entra a la comisaría y se carga a todo Dios allí, pero con escenas así como de coreografías tipo Matrix. Parece esto Matrix, esas coreografías, cómo se mueve, cómo va saltando, cómo mata a uno, luego mata a otro y le revienta a uno la cabeza, a otro le saca los ojos, a otro le atraviesa el cuerpo y a otro le pega aquí. ¡Ah! Flipante la coreografía, increíble. El desenlace, bueno, quiero ya lo que es el desenlace que lo veáis vosotros, no quiero desvelarlo, ya he desvelado la parte con spoilers, el desenlace quiero que lo comprobéis ya, que lo veáis vosotros, pero es que es flipante lo que es cuando descubres todo, porque no te lo esperas, porque dices, bueno, la niña puede ser ella, eso pues es fácil de averiguar, poderes sobrenaturales, pero ¿qué tendrá que ver ese Gabriel? ¿Será algún hermano? ¿Será, no sé, algo parte del experimento, que de alguna manera hayan hecho un experimento y hayan creado una criatura y esté vinculada con la niña de alguna manera porque la niña tiene algún don sobrenatural? No lo sabemos. Pensamos en que ella pueda ser el asesino, que al final en parte es y no es, porque es el cuerpo de ella pero manejado por Gabriel. O sea, Gabriel maneja ese cuerpo. La tiene ella, controla su mente, la tiene ella pensando que está en su casa, pensando en que ella está paralizada viendo los asesinatos en su casa, cuando en realidad ella está allí, en el lugar de los crímenes. Pero el cuerpo es el de ella, pero manejado por Gabriel. Y puede manejarlo tanto de un lado como para otro, porque son dos caras, ¿no? Eso es lo genial, por eso se mueve de la manera que se mueve, por eso mata de esa manera tan original, que a lo mejor está tumbado, se dobla y te clava la daga esa por detrás. O sea, es flipante la manera en que mata. Por eso digo que tiene mucho potencial este asesino, y a mí me ha flipado este asesino. Y es sorprendente ese final. Que muchos no se lo traguen, que muchos digan, ¡buah, demasiado fantasioso! Pero ostras, qué parida es esta. Vale, sí es que lo entiendo, pero es una propuesta arriesgada. Pero James Wan ha hecho para mí una maravilla. Para mí esta película es increíble, a mí me ha flipado. Yo creo que es un gran homenaje, es una película de corte muy ochentero. Es una película que tiene una gran ambientación, una gran atmósfera, muy original, es una película muy original, es una película fresca, es una película que va, después de ver películas de estas de terror genéricas, de terror así muy flojas, muchas de ellas muy mediocres, es que esto es un lujazo, esto es un regalazo. Entonces a mí es una película que me ha encantado y yo sí que la recomiendo al 100%, aunque haya gente que a lo mejor la vea y le pueda gustar más, le pueda gustar menos. No esperéis un Expediente Warren, no tiene nada que ver con Expediente Warren. Es una película que toca muchos
palos y todos los toca bien. Al principio parece una película de experimentos, luego parece una película de fantasmas, luego una película con un asesino en serie que tiene elementos entre giallo y slasher. Luego tiene al final un body horror y una película súper sangrienta, tiene muchos asesinatos, mucha sangre. Es que no le pongo ningún pero. No se explica el por qué el asesino tiene estos dones, porque el que tú tengas un gemelo de estos parasitarios, ¿por qué tienes estos dones sobrenaturales? ¿Por qué está conectado con la electricidad y se mueve de esa manera? Eso nunca lo sabemos, pero le daban misterio al asesino, ¿no? Podríamos decir a lo mejor que quizás al hacer esos experimentos puede haber conseguido quizás ciertos dones sobrenaturales. No se explica, pero da igual, porque la película me ha gustado tanto que es que me da igual y le da más misterio aún a ese asesino. Y luego, pues, los efectos especiales, algunos se nota que están hechos por ordenador, la sangre está hecha por ordenador, pero me da igual, porque como digo, me ha encantado tanto que le perdono estos detalles. Tiene homenaje a 20.000 películas, desde ¿Dónde te escondes, hermano?, pues una especie de gemelo parasitario, siamés, deforme, monstruoso. Tiene elementos de giallos, como puede ser en los asesinatos, en las dagas, en la manera de actuar el asesino, pues de películas como Inferno, de películas como Ténebre, de películas como Ópera, Trauma, lo que es esa trama de matar a estos doctores implicados en el experimento, de Dario Argento. Tiene homenajes a Dario Argento, a Mario Bava, con esa ambientación de esa neblina y esos lugares así tipo góticos, a Dario Argento en la utilización en algunas escenas de los colores, la banda sonora también muy deudora, muy ochentera, pero muy deudora también de los giallos que hacía Dario Argento en los 80, tipo Inferno, tipo Ténebre. Esa banda sonora me ha encantado también. Tiene homenajes, pues no sé, a un montón de películas, no sé, de Vestida para matar, desde, pues, a Shocker también podríamos llamar, porque ella es como que ve esos asesinatos, aunque en la de Shocker los veía antes, no cuando los cometía, a Los ojos de Laura Mars, pero todo está muy bien realizado, todo está muy bien implementado, y es una película que tiene un estilo propio, es una película particular y muy, muy original. A mí me ha encantado, o sea, Maligno, yo la recomiendo al 100%. James Wan ha venido por todo lo grande y ojalá, y estoy esperando ya su próxima película. Bueno, no me enrollo más, que igual se corta el vídeo y me la fastidia. Espero que os haya gustado el vídeo, que nada, que yo recomiendo Maligno para la gente que dice que no ha valido nada, que ha sido un desastre. Para mí no, para mí ha sido una auténtica maravilla. Y bueno, esta es mi opinión de la película. Espero que seáis todos muy felices y hasta siempre.